Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa. Soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y, aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fijonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Siempre me asusta escribir las primeras líneas, cruzar el umbral de un libro, de un nuevo libro. Cuando he recorrido todas las bibliotecas, cuando los cuadernos revientan de notas enfebrecidas, cuando ya no sé cómo ocurren pretextos razonables, ni siquiera insensatos para seguir esperando, lo retraso aún varios días durante los cuales entiendo en qué consiste ser cobarde. Sencillamente no me siento capaz. Todo debería estar ahí: el tono, el sentido del humor, la poesía, el ritmo, las promesas. Los capítulos todavía sin escribir deberían adivinarse ya, pugnando por nacer en el semillero de las palabras elegidas para empezar. Pero, ¿cómo se hace eso? Mi bagaje ahora mismo son las dudas. Con cada libro vuelvo al punto de partida
y al corazón agitado de todas las primeras veces. Escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos. Así lo expresa Marguerite Duras, pasando del infinitivo al condicional y luego al subjuntivo, como si sintiese el suelo resquebrajarse bajo sus pies. En el fondo, no es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer antes de saber hacerlas. Hablar otro idioma, conducir, ser madre, vivir. Después de todas las agonías de la duda, después de agotar los aplazamientos y las coartadas, una tarde calurosa de julio me enfrento a la soledad de la página en blanco. He decidido abrir mi texto con la imagen de unos enigmáticos cazadores al acecho de la presa. Me identifico con ellos. Me gusta su paciencia, su estoicismo, sus tiempos perdidos, la lentitud y la adrenalina de la búsqueda. Durante años he trabajado como investigadora, consultando fuentes, documentándome y tratando de conocer el material histórico. Pero, a la hora de la verdad, la historia real y documentada que voy descubriendo me parece tan asombrosa que invade mis sueños y cobra, sin yo quererlo, la forma de un relato. Siento la tentación de entrar en la piel de los buscadores de libros, en los caminos de una Europa antigua, violenta y convulsa. ¿Y si empiezo narrando su viaje? En la joven Alejandría, los textos cuentan que los reyes usaron las enormes ventajas del poder absoluto para enriquecer su colección. Lo que no podían comprar, lo confiscaban. Si era preciso rebanar cuellos o arrasar cosechas para hacerse con un libro codiciado, darían la orden de hacerlo, diciéndose que el esplendor de su país era más importante que los pequeños escrúpulos. La estafa, por supuesto, formaba parte del repertorio de las cosas que estaban dispuestos a hacer para conseguir sus objetivos. Ptolomeo III ansiaba las versiones oficiales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides conservadas en el archivo de Atenas desde su estreno ahí en los festivales teatrales. Los embajadores del faraón pidieron prestados los valiosos rollos para encargar copias a sus minuciosos amanuenses. Las autoridades atenienses exigieron la exorbitante fianza de 15 talentos de plata, que equivale a millones de dólares de hoy. Los egipcios pagaron, dieron las gracias con pomposas reverencias, hicieron solemnes juramentos de devolver el préstamo antes de que transcurrieran, digamos, 12 lunas, se amenazaron a sí mismos con truculentas maldiciones y los libros no volvían en perfecto estado y a continuación, por supuesto, se los apropiaron, renunciando al depósito. Los dirigentes de Atenas tuvieron que soportar el atropello. La orgullosa capital de tiempos de Pericles se había convertido en una ciudad provinciana de un reino incapaz de rivalizar con el poderío de Egipto, que dominaba el comercio del cereal, el petróleo de la época. Alejandría era el principal puerto del país y su nuevo centro vital. He nacido en un país y una época en que los libros son objetos fáciles de conseguir. En mi casa asoman por todas partes. En etapas de trabajo intenso, cuando pido docenas de ellos en préstamo a las distintas bibliotecas que soportan mis incursiones, suelo dejarlos apilados en torres sobre las sillas o incluso en el suelo. También abiertos boca abajo, como tejados a dos aguas, en busca de una casa que cobijar. Ahora, para evitar que mi hijo de 2 años arrugue las hojas, formo pilas sobre el reposacabezas del sofá. Y cuando me siento a descansar, noto el contacto de sus esquinas en la nuca. Alléguense a mirar cómo he perdido en
ese lagrimón, mi fiesta verdadera. Cada cierto tiempo leo con desconsuelo artículos periodísticos que vaticinan la extinción de los libros, sustituidos por dispositivos electrónicos y derrotados frente a la inmensa posibilidad del ocio. Los más agoreros pretenden que estamos al borde de un fin de época, de un verdadero apocalipsis de librerías echando al cierre y bibliotecas deshabitadas. Parecen insinuar que muy pronto los libros se exhibirán en las vitrinas de los museos etnológicos, cerca de las puntas de lanzas prehistóricas. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de desaparecer. ¿Estamos seguros? Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado hace más de 10 siglos, pero ya no podemos ver una cinta de video o un disquete de hace apenas algunos años. No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos en una guerra que no registra los manuales de historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las palabras, que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él, los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. Este relato es un intento de continuar la aventura de aquellos cazadores de libros. Quisiera ser de alguna manera su improbable compañera de viaje, al acecho de manuscritos perdidos, historias desconocidas y voces a punto de enmudecer. Quizá aquellos grupos de exploradores eran solo esbirros al servicio de unos reyes poseídos por una obsesión megalómana. Tal vez no entendían la trascendencia de su tarea, que les parecía absurda, y en las noches al raso, cuando se apagaban los rescoldos de la hoguera, mascullaban entre dientes que estaban hartos de arriesgar la vida por el sueño de un loco. Seguramente hubieran preferido que los enviasen a una misión con más posibilidades de ascenso, como sofocar una revuelta en el desierto de Nubia o inspeccionar el cargamento de las barcazas del Nilo. Pero sospecho que al buscar el rastro de todos los libros como si fueran piezas de un tesoro disperso, estaban poniendo, sin saberlo, los cimientos de nuestro mundo. La Alejandría de Egipto nació, no podía ser menos, de un sueño literario, de un susurro homérico. Estando dormido, Alejandro sintió acercarse a un anciano de pelo cano. Al llegar a su lado, el misterioso desconocido recitó unos versos de la Odisea que hablan de una isla llamada Faro, rodeada por el sonoro oleaje del mar frente a la costa egipcia. La isla existía. Estaba situada en las cercanías de la llanura aluvial donde el delta del Nilo se funde con las aguas del Mediterráneo. Alejandro, según la lógica de aquellos tiempos, creyó que su visión era un presagio y fundó en ese lugar la ciudad predestinada. Le pareció un sitio hermoso. Allí el desierto de arena tocaba el desierto de agua, dos paisajes solitarios, inmensos, cambiantes, esculpidos por el viento. Él mismo dibujó con harina el trazado exterior en forma de rectángulo casi perfecto, mostrando dónde debería construirse la plaza pública, qué dioses deberían tener templos y por dónde correría el perímetro de la muralla.
Con el tiempo, la pequeña isla de Faro quedaría unida al delta con un largo dique y albergaría una de las 7 maravillas del mundo. Cuando empezaron a construir, Alejandro continuó su viaje, dejando una pequeña población de griegos, de judíos, de pastores, que durante mucho tiempo habían vivido en aldeas de los alrededores. Los nativos egipcios, según la lógica colonial de todas las épocas, fueron incorporados como ciudadanos de estatus inferior. Alejandro no volvería a ver la ciudad. Menos de una década más tarde, regresaría su cadáver. Pero en el año 331 a.C., cuando fundó Alejandría, tenía 24 años y se sentía invencible. Las bibliotecas anteriores eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños. Incluso las que pertenecían a escuelas o grupos profesionales amplios eran solo un instrumento al servicio de sus necesidades particulares. La antecesora que más se le aproximó, la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, al norte del actual Irak, se destinaba al uso del rey. La biblioteca de Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. La biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior. Incluyó las obras más importantes de otras lenguas, traducidas al griego. Un tratadista bizantino escribió sobre aquel tiempo. De cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales, además de dominar la propia lengua, conocían a la maravilla el griego. A cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos, y así se preparó de todos una traducción. La biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro: su universalidad, su afán de conocimiento, su inusual deseo de fusión. En los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras y ahí convivieron por fin en calma las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iranios y los indios. Ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos. También Borges estaba hechizado por la idea de abrazar la totalidad de los libros. Su relato, La Biblioteca de Babel, nos adentra en una biblioteca prodigiosa, el laberinto completo de todos los sueños y palabras. Enseguida percibimos, sin embargo, que el lugar es inquietante. Allí experimentamos cómo nuestras fantasías se tiñen de pesadilla, transformadas en oráculo de los miedos contemporáneos. El universo, que otros llaman biblioteca, dice Borges, es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. En los pasillos viven extraños funcionarios que el narrador, uno de ellos, define como bibliotecarios imperfectos. Cada uno está a cargo de un determinado número de galerías del infinito circuito geométrico. Los libros de la biblioteca contienen todas las combinaciones posibles de 23 letras y 2 signos de puntuación, o sea, todo lo que se puede imaginar y expresar en todos los idiomas, recordados u olvidados. Por tanto, nos dice el narrador, en algún lugar de los anaqueles se encuentra la crónica de tu muerte y la historia minuciosamente detallada del porvenir y las autobiografías de los arcángeles y el catálogo verdadero de la biblioteca, así como miles y miles de catálogos falsos. Los habitantes de la colmena tienen las mismas limitaciones que nosotros.
Dominan apenas un par de lenguas y el tiempo de su vida es breve. Por tanto, las posibilidades estadísticas de que alguien localice en la inmensidad de los túneles el libro que busca o simplemente un libro comprensible para él son remotísimas. Y esa es la gran paradoja. Por los hexágonos de la colmena merodean buscadores de libros, místicos, fanáticos, destructores, bibliotecarios, suicidas, peregrinos, idólatras y locos. Pero nadie lee. Entre la agotadora sobreabundancia de páginas azarosas se extingue el placer de la lectura. Todas las energías se consumen en la búsqueda y el desciframiento. Podemos entenderlo sencillamente como un relato irónico urdido a partir de mitos bíblicos y bibliófilos. Sin embargo, a los lectores de hoy, la Biblioteca de Babel nos fascina como una alegoría profética del mundo virtual, de la desmesura de Internet, de esa gigantesca red de informaciones y textos filtrada por los algoritmos de los buscadores, donde nos extraviamos como fantasmas en un laberinto. Para edificar sus sueños, el faraón gastó mucho dinero. Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande, pero sí la más jugosa del imperio de Alejandro. Egipto era sinónimo de riqueza. Además, exportaba el material de escritura más utilizado en la época, el papiro. El junco de papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo. El tallo tiene el grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Con sus fibras flexibles, las gentes humildes fabricaban cuerdas, esteras, sandalias y cestas. En el 3er milenio antes de Cristo, los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura. Y en el 1er milenio ya habían extendido su hallazgo a los pueblos de Próximo Oriente. La planta era muy escasa fuera de Egipto. Llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. Los mercaderes no venden hojas sueltas, sino rollos. Quien necesite escribir una carta o un documento breve cortará el trozo deseado. Los rollos miden entre 13 y 30 centímetros de alto y su longitud más habitual oscila entre los 3,2 y los 3,6 metros. Pero la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros. Así, por ejemplo, el rollo más largo de la colección egipcia del Museo Británico, el papiro Harris, medía originalmente 42 metros. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsquedas de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Y frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue desde el principio un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. Rollos de papiro que albergan en su interior largos textos manuscritos trazados con cálamo y tinta. Este es el aspecto de los libros que empiezan a llegar a la naciente Biblioteca de Alejandría. En el fondo, ¿cómo se hace eso? No es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer antes de saber hacerlas. Hablar otro idioma, conducir, ser madre, la guerra, vivir.
Leer es un ritual que implica gestos, posturas, objetos, espacios, materiales, movimientos, modulaciones de luz. Para imaginar cómo leían nuestros antepasados, necesitamos conocer en cada época esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro. El manejo de un rollo no se parece al de un libro de páginas. Al abrir un rollo, los ojos encontraban una hilera de columnas de texto, una detrás de otra, de izquierda a derecha, en la cara interior del papiro. A medida que avanzaba, el lector iba desenroscándolo con la mano derecha para acceder al texto nuevo, mientras que con la mano izquierda enrollaba las columnas ya leídas. Un movimiento pausado, rítmico, interiorizado, un baile lento. Al terminar de leerse, el libro quedaba enrollado al revés, desde el final hacia el principio, y la cortesía exigía rebobinarlo como la cinta de cassette para el próximo lector. La cerámica, las esculturas y los relieves representan a hombres y mujeres atrapados por la lectura, reproduciendo esos gestos. Están de pie o sentados con el libro en el regazo. Tienen ocupadas las dos manos, no pueden desplegar el rollo con una sola. Sus posturas, actitudes y gestos son distintos de los nuestros y al mismo tiempo los recuerdan. La espalda se comba ligeramente, el cuerpo se agazapa sobre las palabras. El lector se ausenta de su mundo por un momento y emprende un viaje transportado por el movimiento lateral de sus pupilas. Hablemos por un momento de ti, que lees con el libro abierto entre las manos. Te dedicas a una actividad misteriosa e inquietante, aunque la costumbre te impide asombrarte por lo que haces. Piénsalo bien. Estás en silencio, recorriendo con la vista hileras de letras que tienen sentido para ti y te comunican ideas independientes del mundo que te rodea ahora mismo. Te has retirado, por decirlo así, a una habitación interior donde te hablan personas ausentes, es decir, fantasmas visibles solo para ti. No creas que siempre ha sido así. Desde los primeros siglos de la escritura hasta la Edad Media, la norma era leer en voz alta, para uno mismo o para otros. Y los escritores pronunciaban las frases a medida que las escribían, escuchando así su musicalidad. Los libros no eran una canción que se cantaba con la mente, como ahora, sino una melodía que saltaba a los labios y sonaba en voz alta. El lector se convertía en el intérprete que le prestaba sus cuerdas vocales. Un texto escrito se entendía como una partitura muy básica y por eso aparecían las palabras una detrás de otra en una cadena continua sin separaciones ni signo de puntuación. Había que pronunciarlas para entenderlas. Solía haber testigos cuando se leía un libro. Eran frecuentes las lecturas en público. Y los relatos que gustaban iban de boca en boca. Quizás por esa razón, los primeros en leer, como tú, en silencio, en conversación muda con el escritor, llamaron poderosamente la atención. En el siglo IV, Agustín se quedó tan intrigado al ver leer de esta forma al obispo Ambrosio de Milán que lo anotó en sus confesiones. Era la primera vez que alguien hacía algo así delante de él. Es obvio que le pareció algo fuera de lo corriente. Al leer, sus ojos transitan por las páginas y su mente entiende lo que dicen, pero su lengua calla. Agustín se da cuenta de que ese lector no está a su lado a pesar de su gran proximidad física, sino que se ha escapado a otro mundo más libre y fluido elegido por él.
Está viajando sin moverse y sin revelar a nadie dónde encontrarlo. Ese espectáculo le resultaba desconcertante y le fascinaba. ¿Eres un tipo muy especial de lector? Eres un tipo muy especial de lector y desciendes de una genealogía de innovadores. Este diálogo silencioso entre tú y yo, libre y secreto, es una asombrosa invención. Sin excepción, todas las bibliotecas del Próximo Oriente dejaron de existir y se hundieron en el olvido. Los escritos de aquellos grandes imperios permanecieron enterrados en las arenas de los desiertos junto a sus ciudades destruidas, y los restos descubiertos de su escritura resultaban indescifrables, indescifrables. El olvido fue tan completo que cuando los viajeros encontraron inscripciones cuneiformes en las ruinas de las ciudades aqueménidas, muchos pensaron que eran simples adornos de ventanas y puertas. Después de siglos de silencio, fue la pasión de los investigadores la que desenterró sus vestigios y consiguió descifrar las lenguas olvidadas de sus tablillas. En cambio, los libros de Atenas, Alejandría y Roma nunca han callado del todo. A lo largo de los siglos han mantenido una conversación en susurros, un diálogo que habla de mitos y leyendas, pero también de filosofía, ciencia y leyes. De alguna forma, quizás sin saberlo, nosotros formamos parte de esa conversación. Conocemos la historia de los últimos escribas egipcios que fueron testigos del naufragio de su civilización. A partir del edicto de Teodosio I en el año 380, el cristianismo se convirtió en religión de Estado única y obligatoria, y fueron prohibidos los cultos paganos en el Imperio Romano. Todos los templos de los antiguos dioses se cerraron, salvo el templo de Isis, de la isla de Filas, al sur de la primera catarata del Nilo. Allí se refugió un grupo de sacerdotes que eran depositarios de los secretos de su sofisticada escritura y a los que habían prohibido transmitir su saber. Uno de ellos, Nesmet Ahom, grabó sobre los muros del templo la última inscripción jeroglífica jamás escrita y que acaba con las palabras para siempre, eternamente. Para siempre, eternamente. Unos años después, el emperador Justiniano recurrió a la fuerza militar para cerrar el templo donde los sacerdotes de Isis resistían, haciendo prisioneros a los rebeldes. Egipto enterró a sus viejos dioses, con los que convivía desde hacía milenios, y, con sus dioses, sus objetos de culto y el lenguaje mismo. En tan solo una generación, todo desapareció. Y han sido necesarios 14 siglos para volver a descubrir la clave de ese lenguaje. Antes de la invención de la imprenta, cada libro era único. Para que existiera un nuevo ejemplar, alguien debía reproducirlo letra a letra, palabra por palabra, en un ejercicio paciente y agotador. Eran objetos endebles, fabricados con materiales que se deterioraban, se rompían o se disgregaban. La invención del libro es la historia de una batalla contra el tiempo para mejorar los aspectos tangibles y prácticos, la duración, el precio, la resistencia, la ligereza del soporte físico de los textos. Cada avance, por ínfimo que pudiera parecer, incrementaba la esperanza de vida de las palabras. La piedra es duradera, por supuesto. Los antiguos grabaron sus frases en ella, como seguimos haciendo nosotros en esas placas, lápidas, bloques y pedestales que habitan en nuestras ciudades. Pero un libro solo metafóricamente puede ser de piedra.
El antepasado más cercano de los libros fueron las tablillas. He hablado ya de las tablillas de arcilla de Mesopotamia, que se extendieron por los actuales territorios de Siria, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Israel, Turquía, Creta y Grecia. Y en algunas zonas siguieron en uso hasta comienzo de la era cristiana. En Europa fueron todavía más habituales las tablillas de madera, metal o marfil, cubiertas con un baño de cera y resina. Se escribía sobre la superficie de cera con un instrumento afilado, de hueso o metal. El rollo de papiro supuso un fantástico avance en la historia del libro. En comparación con las tablillas, las hojas de papiro son un material fino, ligero y flexible, y cuando se enrollan, una gran cantidad de texto queda almacenado en muy poco espacio. Un rollo de dimensiones habituales podía contener una tragedia griega completa, un diálogo breve de Platón o un evangelio. Los libros de papiro, ligeros, bellos y transportables, eran objetos delicados. La lectura y el uso habitual los consumía. El frío y la lluvia los destruía. Los rollos solo se fabricaban en Egipto. En Pérgamo, perfeccionaron la antigua técnica oriental de escribir sobre cuero, una práctica cuyo uso hasta entonces había sido secundario y local. En recuerdo de la ciudad que lo universalizó, el producto mejorado se llamó pergamino. El escritor italiano Vasco Pratolini dijo que la literatura consiste en hacer ejercicios de caligrafía sobre la piel. Aunque no pensaba en el pergamino, la imagen es perfecta. Cuando triunfó el nuevo material de escritura, los libros se transformaron en eso, precisamente. Cuerpos habitados por las palabras, pensamientos tatuados en la piel. Nuestra piel es una gran página en blanco. El cuerpo, un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados al mundo nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas como puntos y aparte, las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relatan una vida. Vuelvo a leer el Requiem de la maravillosa poeta Ana Akhmatova, donde describe las largas filas de mujeres delante de la cárcel de Leningrado. Ana conoció a fondo la desgracia. Su primer marido fue fusilado. El segundo murió de extenuación en un campo de trabajo del Gulag. Su único hijo fue detenido varias veces y pasó 10 años preso. Un día, al enfrentarse en el espejo con su aspecto demacrado y los surcos que el sufrimiento estaba abriendo en su cara, ella recordó la imagen de las antiguas tablillas mesopotámicas y escribió un verso triste e inolvidable. Ahora sé, como traza el dolor, rudas páginas cuneiformes en las mejillas. Yo también, en ciertas circunstancias, he encontrado gente cuyas caras parecen arcilla incisa por la pena. Y después de leer el poema de Akhmatova, ya no puedo evitarlo. Las tablillas asirias me sugieren rostros de personas que han vivido y han sufrido mucho. Hacer a mano una copia fiel de un texto no es tarea fácil. Exige una serie de operaciones repetitivas y agotadoras. El copista
Debe leer en el libro que le sirve de modelo un trozo de texto, retenerlo en la memoria, reproducirlo con una caligrafía hermosa y después volver al original engarzando la mirada en el punto exacto donde se había detenido. Hacía falta una enorme concentración para llegar a ser un buen escriba. Incluso las personas más entrenadas y atentas introduce fallos, errores de lectura, lapsus de cansancio, traducciones mentales, malinterpretaciones y correcciones equivocadas, sustitución de palabras y saltos en el texto. De hecho, la personalidad del copista se retrata en las faltas que comete. Aunque la mano que copió un libro fuese anónima, a través de los errores hemos podido saber dónde nació el escriba, qué nivel cultural tenía, su agilidad mental y sus gustos. Hasta su psicología aflora en sus omisiones y en palabras intercambiadas. Es un hecho comprobado que toda copia siembra errores en el texto que reproduce. Una copia de la copia reproducirá los fallos del modelo y siempre añadirá otros nuevos de su propia cosecha. Los productos artesanos nunca son idénticos, solo las máquinas pueden reproducir en serie. Los libros manuscritos variaban a medida que se iban multiplicando, como ese juego que consiste en ir contándose la misma historia al oído de persona a persona y comprobar que, al pasar de boca en boca, termina por convertirse en un cuento diferente del original. La Ilíada narra la historia de un héroe obsesionado por la fama y el honor. Aquiles puede elegir entre una vida sin brillo, larga y tranquila, si se queda en su país, o una muerte gloriosa si se embarca hacia Troya. Y decide ir a la guerra, aunque las profecías le advierten de que no regresará. En el cruel universo bélico, los jóvenes mueren y los padres sobreviven a sus hijos. Una noche el rey de Troya se aventura a solas hasta el campamento enemigo para rogar que le devuelvan el cadáver de su hijo, con el fin de enterrarlo. Aquiles, el asesino, la máquina de matar, se compadece del viejo y, ante la imagen de dolorida dignidad del anciano, recuerda a su propio padre, a quien no volverá a ver. Es un momento conmovedor en el que el vencedor y el vencido lloran juntos y comparten certezas. El derecho a sepultar a los muertos, la universalidad del duelo y la belleza extraña de esos destellos de humanidad que iluminan momentáneamente la catástrofe de la guerra. Sin embargo, aunque la Ilíada no lo cuenta, sabemos que la tregua será breve. La guerra continuará. Aquiles morirá en combate. Troya será arrasada. Sus hombres pasados a cuchillo y sus mujeres sorteadas como esclavas entre los vencedores. El poema termina al borde del abismo. La primera palabra de la literatura occidental es cólera. Así empieza el exámetro inicial de la Ilíada, sumergiéndonos de golpe, sin contemplaciones, en el ruido y la furia. Con la ira de Aquiles inicia la ruta que nos lleva a los territorios de Eurípides, a Shakespeare, a Conrad, a Faulkner, a Lorca, a Rulfo. Sin embargo, más que un principio, Homero es un final. En realidad, es la punta de un iceberg sumergido casi por completo en el olvido. Cuando escribimos su nombre junto al de los escritores de la literatura universal, estamos mezclando dos universos incomparables. La Ilíada y la Odisea nacieron en otro mundo distinto del nuestro, en un tiempo anterior a la expansión de la escritura, cuando el lenguaje era efímero, gestos, aire y ecos. Una época de aladas palabras, como las llama Homero, palabras que se llevaba el viento y solo
la memoria podía retener. Un nuevo invento empezó a transformar silenciosamente el mundo durante la segunda mitad del siglo VIII a.C. Una revolución apacible que acabaría transformando la memoria, el lenguaje, el acto creador, la manera de organizar el pensamiento, nuestra relación con la autoridad, con el saber y con el pasado. Los cambios fueron lentos, pero extraordinarios. Después del alfabeto, nada volvió a ser igual. ¿Fue Homero ese personaje en el umbral de dos universos? Nunca lo sabremos. Cada investigador imagina su propio Homero. Un bardo analfabeto de tiempos remotos, el responsable de la versión definitiva de la Ilíada y la Odisea, un poeta que les dio un último toque, o un copista aplicado que firmó el manuscrito con su nombre, o un editor seducido por esa estrafalaria invención de los libros, aire escrito. No deja de fascinarme que un autor tan trascendente para nuestra cultura sea solo un fantasma. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Su voz. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que ella me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, el silbido de una flecha, pasos misteriosos, aullidos de lobos, cuchicheos detrás de una puerta. Nos sentíamos muy unidas, mi madre y yo. Y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, una persecución, la proximidad del asesino, la inminencia de un descubrimiento, la señal de una traición, mi madre carraspeaba, fingía un picor de garganta, tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No lo dejes ahí, sigue un poquito más. Estoy cansada. Por favor, por favor. Interpretábamos la pequeña comedia. Y luego ella seguía adelante. Yo sabía que me engañaba, claro, pero siempre me asustaba. Y al final, una de las interrupciones sería de verdad. Y ella cerraría el libro, me daría un beso, me dejaría a solas en la oscuridad y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por la noche. Sus noches apasionantes, misteriosas y deseadas. Ese país extranjero y prohibido para los niños. De niña creía que los libros habían sido escritos por mí, que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa. Estaba convencida. Mis padres, que durante aquella época de su vida eran gigantes, espléndidos y todopoderosos, se habían ocupado en sus ratos libres de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban. He crecido, pero sigo manteniendo una relación muy narcisista con los libros. Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad íntima, solitaria, de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo,
Soy la lectora a quien ese libro andaba buscando. Nunca le he preguntado a nadie si siente algo parecido. Nunca olvidarás a quien te contó un buen cuento en la penumbra de una noche. En la infancia balbuceante de la escritura, las voces que narraban historias abandonaron la niebla del anonimato. Los autores deseaban ser recordados, vencer la muerte con la fuerza de su relato. Sabemos quiénes son. Nos dicen sus nombres para que los salvemos del olvido. A veces incluso salen de los bastidores del relato para hablar en primera persona, un atrevimiento que nunca se permite el invisible narrador de la Ilíada y de la Odisea. Percibimos el cambio al leer a Hesíodo, que creó sus principales obras en torno al cambio de siglo, es decir, alrededor del año 700 a.C. Sus hexámetros conservan el sabor de la oralidad, pero contienen un ingrediente nuevo, el germen de lo que hoy llamamos autoficción. A su manera abrupta y desinhibida, Hesíodo, autor, narrador y personaje, nos da detalles sobre su familia, sus experiencias y su forma de vida. Describe cómo nació su vocación poética. Hesíodo era un joven pastor que pasaba sus días en la soledad de la montaña, durmiendo en el suelo con el ganado de su padre. Mientras vagaba por los pastos de verano, se construyó un mundo imaginario hecho de versos, música y palabras. Un mundo interior, a la vez celestial y peligroso. Un día, apacentando el rebaño al pie del monte Licón, tuvo una visión. Se le aparecieron las 9 musas, le enseñaron un canto, le influraron, le insuflaron su don y pusieron en sus manos una vara de laurel. Al adoptarlo, le dijeron una frase inquietante. Sabemos contar y mentiras que parecen verdades, y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Es una de las reflexiones más antiguas sobre la ficción, esa mentira sincera y tal vez también una confesión íntima. Me gusta pensar que Hesíodo, el niño poeta rodeado de silencio, balidos y boñigas, tal como siglos más tarde lo haría Miguel Hernández, revela aquí su obsesión por las palabras. Las palabras que ama y le aterran por el poder que tienen en el mundo, por el mal uso que se puede hacer de ellas. En Los trabajos y los días, este pastor relata la épica de su presente, no las hazañas de su pasado. Muchos griegos de su época deseaban unos cimientos más justos para la vida en común y un reparto más equitativo de las riquezas. Los trabajos y los días hablaba a esas personas sobre el valor del trabajo paciente y laborioso, sobre el respeto al otro y la sed de justicia. El tiempo del alfabeto hizo posible que la ácida protesta de Hesíodo perdurase. A pesar de, o tal vez gracias a sus palabras insultantes contra los reyes, el poema acabó por convertirse en un libro imprescindible y luego en texto escolar. Así comienza la genealogía de la poesía social. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura
mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. En la carne talada. Solo hay una presencia femenina en el canon literario griego: Safo. Es tentador atribuir ese clamoroso desequilibrio a que las mujeres no escribían en la antigua Grecia. Solo es cierto en parte. Aunque para ellas era más difícil educarse y leer, muchas vencieron los obstáculos. De algunas quedan fragmentos rotos de poemas, de la mayoría apenas un nombre: Corina, Telesila, Mirtis, Me intrigan los versos que ya nunca leeremos de cada una de ellas, porque para mí el griego empezó con voz de mujer. La voz de mi profesora de instituto. Recuerdo que al principio sus clases no me impresionaron demasiado. ¿Cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida? Entonces yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí mismos, de esos que los había visto en algunas películas. Entran en el aula con aire rebelde, plantan el culo sobre el borde de su mesa y se lanzan a hablar ingeniosos, brillantes y divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvaba ligeramente los hombros, como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Pilar era transparente, sin trucos ni alardes, sin poses. Nos descubrió su pasión por Grecia. Nos prestaba sus libros favoritos, nos contaba las películas de su juventud, sus viajes, los mitos en los que se reconocía. Cuando hablaba de Antígona, ella misma era Antígona. Y cuando hablaba de Medea, nos parecía el cuento más terrorífico que jamás habíamos escuchado. Años después, cuando yo misma me he tenido que enfrentar al vértigo de una clase, he comprendido que hace falta querer a tus alumnos para desnudar ante ellos lo que amas, para arriesgarte a ofrecer a un grupo de adolescentes tus entusiasmos auténticos, tus pensamientos propios, esos versos que te emocionan, sabiendo que podrían burlarse o responder con cara de piedra e indiferencia ostentosa. Safo, lo cuenta ella misma, era bajita, morena y poco atractiva. Nació en una familia aristocrática venida a menos. Escribió: dicen algunos que nada es más hermoso sobre la negra tierra que un escuadrón de jinetes, o de infantes, o de naves. Pero yo digo que lo más bello es la persona amada. Estas palabras sencillas esconden una revolución mental. Cuando se escribieron en el siglo VI a.C., rompieron los esquemas tradicionales. En un mundo profundamente autoritario, el poema sorprende porque tiene múltiples perspectivas e incluso parece celebrar la libertad del desacuerdo. Además,
se atreve a cuestionar aquello que la mayoría admira: los desfiles, los ejércitos, el despliegue y el alarde de poder. Frente a las aburridas exhibiciones de músculo guerrero, ella prefería sentir y evocar el deseo. Lo más bello es lo que cada uno ama. Inesperado, este verso afirma que la belleza está primero en la mirada del amante, que no deseamos a quien nos parece más atractivo, sino que nos parece atractivo porque lo deseamos. Según Safo, quien ama crea la belleza, no se rinde a ella como suele pensar la gente. Desear es un acto creativo, al igual que escribir versos. En un fragmento de apenas una línea que por azar ha llegado hasta nosotros, leemos: Yo afirmo que alguien se acordará de nosotras. Y aunque aquella posibilidad parecía rozar lo imposible, casi 30 siglos después, seguimos escuchando la voz tenue de aquella mujer bajita. Ese instante no lo había pensado. Es tan difícil soñarte. Me nacieron estrellas secas como 1.000.000. No me calmes. Cada intento brillante. Cuando amanece yo quiero ser tú. Cada mañana me arrastra el aún, pero mi canto se enferma, pero me basta con poco, pero me basta con poco. La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. Debemos a los libros la supervivencia de las mejores ideas fabricadas por la especie humana. Sin ellos, tal vez habríamos olvidado aquel puñado de griegos temerarios que decidieron entregar el poder al pueblo y lo llamaron democracia. Democracia, ese osado experimento. No pretendo omitir las zonas de sombra de esta historia. La palabra cooperación tiene un halo benéfico y altruista que en ocasiones pueden cubrir realidades oscuras. A menudo las redes de colaboración sirven también para explotar y oprimir al prójimo. Los libros nos convierten en herederos de todos los relatos, los mejores, los peores, los ambiguos, los problemáticos, los de doble filo. Disponer de todos ellos es bueno para pensar y permite elegir. En 1940, uno de los años más oscuros de la historia europea, Walter Benjamin, prófugo en la Francia ocupada, escribió su célebre reflexión incendiaria. No hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo documento de barbarie. A estas alturas, sabemos que toda imagen edulcorada o reverencial de la cultura es ingenua, además de estéril. Todos podríamos lanzar justas recriminaciones contra nuestros imperfectos antepasados y con seguridad sufriremos las andanadas de nuestros descendientes, que diagnosticarán todas las contradicciones e insensibilidades que habitan en nosotros. Pero si resistimos el impulso de simplificar la literatura con juicios meridianos, la leeremos mejor.
Los libros nos han legado algunas ocurrencias de nuestros antepasados que no han envejecido del todo mal. La igualdad de los seres humanos, la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes, la intuición de que tal vez los niños estén mejor en la escuela que trabajando, la voluntad de usar y mermar el erario público para cuidar a los enfermos, los ancianos y los débiles. Todos estos inventos fueron hallazgos de los antiguos, esos que llamamos clásicos, y llegaron hasta nosotros por un camino incierto. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. El infinito en un junco nació pequeño, a la intemperie, en las antípodas de las grandes esperanzas. Me emociona que haya crecido gracias a la generosidad de íntimos desconocidos, de secretas entusiastas. Mientras permanece cerrado un libro, es solo una partitura muda con la letra y la música de una sinfonía posible. No hay historia, no hay página que palpite sin el rostro de unos ojos ajenos. Para cobrar vida necesita intérpretes que hagan vibrar las cuerdas, que recorran febriles el pentagrama, que susurren los cantos con su propio acento, que modulen la melodía al compás de sus recuerdos. Leer exige creer la historia, pero también crearla. La literatura, como decía Úrsula K. Le Guin, propone una colaboración entre el narrador y el público, entre la escritora y la lectora, fabulación y confabulación. Así escribir supone también confiarse una misma a otras manos, miradas y voces. Y ahí es donde ha sucedido lo insólito. Esta emocionante polifonía de lecturas rítmicas y acompasadas. Como diría Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo, y también mi abuelo, este es un libro salvado por la bondad de los desconocidos. A unos y a otras, a ti, a quienes mantienen viva esta milenaria aventura, mi gratitud infinita. No sé qué más se podría decir para poner broche a este momento rapsódico, a esta vuelta a la oralidad, a este espectáculo tan emocionante para mí, en el que yo, que escribí estas palabras, me he visto como la niña que las escuchaba otra vez en la cama, con la madre narradora, y que volvía a sentir que esa historia salida de mí se me devolvía como un regalo infinito, y que todas estas voces se volvían homéricas y aladas, y que en este puerto que nos despierta, en esta sucursal del paraíso donde estamos ahora mismo, hemos vuelto a ser, por un momento, nuestros antepasados alrededor de una hoguera, disfrutando de la magia de un relato y unidos en esta trenza de palabras
Gracias por este momento mágico. Gracias a todos.